Ya. Me preguntan acerca de quién sería el mejor presidente del Perú. Sin lugar a dudas, Ramón Castilla. Como le decía, y no es porque lo diga yo, eso lo dicen todos los historiadores. Más bien, lo que me dice lo contrario, me gustaría que me digan quién dice lo contrario. De repente Quirós con su historia de la corrupción, ¿no? Tanto en el primer gobierno como en el segundo, ¿eh? Ramón Castilla de lejos. Incluso los que escriben sobre historia de América Latina concuerdan que Ramón Castilla, de lejos, el mejor presidente. Bien. ¿Qué tal, estimado Julio? Saludos Julio. Ahí estamos conversando de historia y de cosas trascendentales. Aquí respondiendo las preguntas. Saludos a mi ahijado Augusto. Y que se animen a preguntar, pues, estimado Julio, lanza tu pregunta o alguna intervención. Sí, Juan, mi canal de YouTube se llama Profe Galarza. Voy a mostrar ya un segundito cómo entras a mi canal, el Profe Galarza. Pero pones en YouTube Profe Galarza, ya, y vas a encontrar varios contenidos. El que fue un éxito es la de Napoleón. Tuvo miles de visitas. Claro que llegué a ver la película Napoleón, controvertida, ¿no? Pero desde el punto de vista como película, sí, vamos a decir, entretenido. Pero desde el punto de vista histórico, claro, es bastante, repito, controvertido. Ya, un segundito. Ahí está. Este es mi canal de YouTube, Profe Galarza. Un segundito. A ver, un segundo. Ya, aquí les muestro. ¿Qué tal con todos? A ver. Y me preguntan acerca de el gran Banchero Rossi. Como ustedes saben, Banchero Rossi... Ya, este es mi canal de YouTube, Profe Galarza. Ahí está. Entonces, vayan a mi canal, el Profe Galarza, y van a encontrar... Ahí está. Aquí se ve mejor. Profe Galarza. Ese es de mi canal de YouTube. Entonces, entran y se suscriben en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Este es mi canal, para los que de repente no sabían y querían información acerca de mi canal. Profe, ¿qué cambios se necesita para que el Perú mejore? Primero, líderes. Perú urgente necesita líderes. Sangre nueva, ¿no? Gente como ustedes, preocupado por la cultura, para que ingresen en la política. Hay talento. Entonces, sangre nueva. Una nueva generación que rechace la corrupción. Pero esa población debe estar bien alimentada, bien educada, educación y nutrición. Y líderes, porque riqueza tenemos de sobra en nuestro país. Sí, pues, profe, ¿qué opina sobre el descubrimiento de litio en grandes cantidades en el Perú? Sí, miren, hablando justo de lo que te decía, aparte del cobre, oro, plata que tenemos, se añade ahora el litio. Encima, según los expertos, litio de una calidad única. Entonces somos un país privilegiado, ¿no? Pero ese litio, que yo sepa, ya se ha hecho un acuerdo con la empresa canadiense, o si quieres, anglosajona. Inglaterra tiene muy buena inversión minera en Perú, ¿eh? Por ahí tengo entendido más que China, mucho más que China. Inglaterra, bien, bueno, Inglaterra. Estimado Richard, profe, ingresé, gracias por las enseñanzas. No, por tu esfuerzo, qué bueno, esas cosas gratifican, ¿eh? Profe, ¿para cuándo el seminario de culturas pre-incas e incas? ¿Llegaría a los españoles? Estimado Eduardo, a ver, todos los jueves, normalmente, a veces viernes, y esto les comparto, todos los jueves, a veces viernes, normalmente jueves, hago clases virtuales vía Zoom, costo mínimo de 5 o 7 soles, y son 5 horas porque lo comparto con álgebra. Esta semana empieza con Historia Universal, todo lo que es Edad Antigua, y pre-incas
empezaría la otra semana, Edward, pero esta semana es Historia Universal, con bibliografía, todo lo que es hominización. Tema bien amplio y bien interesante. Bueno, entonces, a ver si te animas esta semana. En todo caso, pre-incas e incas la semana que viene. Profe, sobre Ignacio Prado, ¿es cierto que se fue en plena guerra? Claro, Eduardo. Mariano Ignacio Prado se fue allá por el 22, 23 de diciembre, yo digo, entre comillas, fue su regalo de Navidad, dejó al vicepresidente Luis Lapuerta y se fue con la justificación de comprar armas. Compró armas, que ya en un contenido hablaré sobre qué tipo de armas, ¿no? Algunas chatarras, otras no. Pero sí, se fue en plena guerra. Y el Perú vio esto como un acto de cobardía y traición. Entonces, ese vacío que deja, ¿quién lo cubrió? Piérola, que es cierto, fue incapaz en la guerra. Eso sí, ¿quién lo va a negar, no? Pero lo que pasa es que la política está enlodada con, sí, por los viejos políticos. Pero si entra gente nueva, gente como ustedes, nueva no solamente de edad, nueva de ideas, recuerda lo que dijo González Prada, los jóvenes a la lucha, los viejos a la tumba. Y él aclaró y dijo, jóvenes no solamente de edad, sino de espíritu. Entonces tú puedes tener 30 o 40 y ser noble en la política y entrar en la Nobel de nuevo y entrar, ¿por qué no? Claro. Entonces, pero yo sí confío en el peruano, vamos a llamarle incorruptible. ¿Qué tal, Anthony? Profe, acabo de encontrar este live. ¿Puedo preguntar? Claro, Anthony, anímate a preguntar. Más bien, sé paciente si me demoro un poco en preguntar. Y puedes preguntar varias veces para que de repente tenga más posibilidad de que te responda. Sí, pregunta. Y si no conozco la respuesta, tendré la caballerosidad de decirte, mí interesante, investigaré. Profe, ¿cuál fue el motivo de nacionalizar la banca de Alan García? Lo que pasa, estimado Cristian, qué interesante, Conde. Lo que pasa es que Alan García, cuando empezó a gobernar en el 85, él pensó que con el Banco Agrario y con el dólar MUC, el Banco Agrario obviamente que es para el campesino y el dólar MUC para los industriales nacionales, él pensó que eso era suficiente para reactivar la economía. Gracias por sus presentes. Y esperó 2 años para ver el resultado. En 1987 el resultado fue un desastre. El dólar MUC se usó para otras cosas, no para invertir en la industria. Ahí están los 2 apóstoles. Y el Banco Agrario tampoco tuvo el resultado que esperaba el gobierno aprista, porque muchos campesinos no invirtieron todo en el campo. Entonces, como él invirtió y no obtuvo resultados, y ya no había dinero, su, vamos a decir, desesperación hizo que se decrete la estatización de la banca, que no prosperó porque la Cámara de Senadores de ese entonces lo anuló. Entonces no prosperó. Pero ¿cuál era su objetivo? Con el dinero de los ahorristas, impulsar la economía, que no fue impulsado por el fracaso del dólar MUC y del Banco Agrario, y de su locura de pagar solamente el 10% del PBI al Fondo Monetario. El Fondo Monetario pedía pues que le paguemos hasta el 40%, ¿no? Interesante pregunta. Profe, lo extraño me hizo pasar vergüenza en clase. ¿En qué clase, estimado? Y mi disculpa si dice pasar un poco de vergüenza en clase, a veces soy un poquito estricto, ¿no? Mi disculpa más bien. Profe, ¿y si los incas hubieran derrotado a los españoles? Leonardo, no es que sea pesimista, pero la historia enseña que hay momentos donde hay algo así como oleadas, y que si los incas hubieran vencido a los españoles en ese momento, Europa hubiera entrado en una especie de Liga Santa o cruzada y hubiesen llegado tipo cruzada aquí a Perú todo un grupo de europeos. Entonces yo creo que ya la suerte estaba echada. Y no es que sea determinista, sino es el proceso de la historia. Interesante. Profe, ¿es verdad que los ingleses ayudan a Chile? Sí, yo sé que hay varios investigadores que tienen como yo sus redes y dicen que no hay pruebas. No voy a decir quién, es obvio que hay varios, pero en historia se habla con bibliografía, y en su momento voy a mostrar bibliografía de autores que se van a sorprender, señalan lo que no es que lo que yo diga, lo que está en historia, que se financió a Chile, y eso es sentido común. No sé quién me preguntó sobre la crisis de esa época, y Chile estaba en crisis, y ¿de dónde va a sacar tanto armamento
si Chile estaba económicamente más grave que Perú? Entonces, es obvio que lo financiaron. Profe, hubo traición por parte de Bolivia. Mira, Hilarión Daza dijo que iba a hablar. El presidente de Bolivia dijo, voy a hablar, voy a decir la verdad. Regresó después de la guerra con Chile con una maleta, lee su biografía, está en cualquier libro serio, y a Hilarión Daza, bueno, fue víctima de un robo y lo mata. Y nunca habló de quién estaba detrás de toda esta guerra, ¿no? Pero creo que es obvio. No, profe, Crimea siempre fue de Rusia, de la Unión Soviética. Claro, desde cierto momento de la historia, claro, esa parte era de Rusia, interesante, pero también es cierto que Crimea es una zona estratégica y que a veces por motivos geopolíticos le quitaban a Rusia. Pero sí, está bien, es correcto. Profe, Alfonso Ugarte murió, ¿no?, defendiendo la bandera de Perú. Claro que murió. Existe, ¿no?, una teoría de que no, de que existe una carta de Alfonso Ugarte. Yo creo que esa carta es lo que llamarían fake news. Y estoy preparando, por eso me demoro, un contenido con las pruebas bibliográficas de que Alfonso Ugarte, claro, quien habla visitó Arica. Quien habla visitó Arica. El Moro de Arica, hay un museo in situ, viaje en Arica. Profe, los masones en Perú, tema peligroso, los masones. No, interesante, más que peligroso. Profe, ¿cuál fue el primer presidente democrático en España tras la dictadura franquista? El que fue elegido, pues, ¿no? Azaña. Pero Azaña no logró consolidar su poder, el presidente Azaña tuvo problemas, vamos a decir, entre socialistas y republicanos, y de esa pugna y del triunfo de los socialistas con republicanos estalla la guerra civil. Claro, ahora, hay que tener mucho cuidado porque disculpen un segundito, porque, a ver, un segundito, perdón, un segundito. Hay que tener mucho cuidado y hay que investigar mucho, debido a que si tú lees la versión de los republicanos y socialistas, vas a creer que el culpable 100% es el enemigo, ¿no?, el ejército. Y si tú lees la versión contraria, vas a tener una visión más completa. Sí, hay que leer las dos partes para tener una visión más completa. Obviamente no estoy defendiendo para nada la dictadura franquista, ¿no? Pero también los republicanos y los socialistas también, vamos a decir, contribuyeron, aunque sea en lo mínimo, para que estalle la guerra civil. Así es. Profe, ¿Antauro Humala tiene probabilidades de ser presidente? Claro, estimado Vamp, claro, por supuesto que Antauro tiene probabilidades de ser presidente, pero en mi opinión, de lo poco que sé de historia, no creo que gane. Y en caso gane, le pasaría lo que le pasó a Pedro Castillo. Y todos sabemos qué le pasó. Duró solo 17 meses. Incluso para mí duró mucho. Yo pensé que iba a durar menos. Que estaba convencido que no iba a acabar, estaba convencido. Bueno, entonces, en caso gane, cosa que no creo que acabe su gobierno. No creo. Muy radical y no creo. Pero ¿cuál es el primer presidente democrático de España? Interesante, ¿no? Azaña. Profe, ¿es mejor estudiar historia universal o solo de Perú? No, Cris, la historia es uno solo. La historia es una sola. Quien habla enseñó historia de la comida en una universidad particular que su nuevo lo cerró. Y la historia de la gastronomía es riquísimo. Existe la historia de todo, de la medicina, de todo. Todo tiene su historia. Entonces tú no puedes separar historia de Perú universal. Lo que sí puedes hacer es especializarte. Eso es diferente. Pero en tu afán de estudiar el árbol, no puedes perder la visión del bosque. Entonces no puedes tú, ahora, depende de tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es el Perú y toda su historia, especialízate en historia del Perú. Pero si quieres ver el bosque, como es mi caso, todo. Claro que eso te va a tomar muchos años de investigación, ¿no? Muchos años, más de lo que te imaginas. Así es. Por favor, no se olviden, suscríbanse en mi canal de YouTube, Profe Galarza. No se olviden.
Profe, ¿cuál cree que fue el primer presidente democrático de España? Azaña, Azaña. Profe, ¿cree que hay una sobrevaloración de la economía peruana? No, Ernesto, no. Yo creo que no. Yo creo que lo que sí debe haber es una preocupación, no sobrevaloración, una preocupación de la economía. Pero somos un país muy rico y eso al menos es nuestra defensa, ¿no? Nuestro respaldo. Profe, en YouTube hay una autoestima peruana muy grande, se ve en un futuro muy... Es que, Ernesto, la posición del Perú es estratégica. Uno. A ver, ¿por qué hay optimismo en el Perú? La posición peruana, geopolíticamente hablando, es estratégico. Eso lo ves en el puerto de Chancay. Va uno. Dos, la riqueza de Perú, el mar, la minería, la costa con su agroexportación, ahora el litio, la selva. Va dos. Tres, el peruano trabajador, el peruano ambicioso, el peruano que entrega todo, ¿no? Entonces va tres. Con esos tres, yo creo que es suficiente para ser optimistas. El problema es quienes nos dirigen, que es la cabeza. Ahí está el detalle, porque faltan líderes, pero de aquí deben salir líderes. Interesante. ¿Pero usted considera bueno el puerto de Chancay? Sí. Claro, debería ser al final un puerto nuestro, ¿no? Debería ser con nuestra inversión. Pero bueno, no seamos como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Si nosotros no tenemos la capacidad, porque no hay voluntad política, ¿qué nos queda? A no hacer nada, estimado user. Interesante pregunta. Profe, pero nos creemos lo máximo y minimizamos a nuestros vecinos. Pero en esto, nuestros vecinos también nos minimizan. Nuestros vecinos también nos subestiman. Mira lo que dijo Petro de la actual presidenta. Creo que Ecuador es el único país que fue bastante discreto. Ni hablar lo que dijo Venezuela. Ni hablar lo que dijo no sé, algunos políticos chilenos. Ni hablar Bolivia. Entonces no creas que eso es compartido, ¿ah? Interesante, Ernesto, pero eso es compartido, ¿ah? Interesante. Profesor, ¿quién fue el verdadero héroe de la batalla de Junín? Es cierto que no... Claro, porque Bolívar estuvo a 1 kilómetro con sus binoculares y los líderes fueron, en el caso de Perú, tenemos a José de la Mar, por ahí Necochea, que no es peruano, y a Andrés Rázuri, junto con el famoso Suárez, ¿ya? Entonces, pero Rázuri. Pero bueno, no puedes negar que Bolívar era el jefe. A César lo que es del César, te guste o no. Y en Ayacucho ni siquiera estaba Bolívar porque estaba enfermo, pero su presencia fue importante. Nos guste o no, la presencia de Bolívar fue importante para vencer en Junín y en Ayacucho. De repente no su dirección, pero sí su presencia. Y en política vale mucho la presencia del líder. Vale mucho la presencia del líder. A ver si me demoro en responder tu pregunta, repregunta. Así es, Ernesto. En el 2032 van a pasar muchas cosas interesantes en Perú, porque son 500 años después de la llegada de Pizarro. Interesante. A ver. Profe, ¿por qué las leyes regía en el pater familia? Es que la época, a ver, si hablas del pater familia te refieres a Roma. Roma, pues, como toda cultura antigua, era patriarcal. Tú no vas a encontrar culturas que no son patriarcales. La mujer tenía un puesto importante, pero en la política solo era de varones. En el Senado no había mujeres. En el consulado no había mujeres. Entonces las leyes siempre le daban poder al pater familias. No sé si a eso te refieres, estimado. Christopher, ¿quién sabe? No me sorprendería. Bien. Profe, Lima antes olía un poquito mal en el siglo XIX. Forastero, las ciudades en el siglo XIX, estamos hablando de 1800, no existía agua potable. El agua potable recién llega a mediados
de 1800, con Ramón Castilla en el caso de Perú, pero antes, entonces casi todas las ciudades tenían ese problema que tenía toda Europa un poco antes. Entonces eso era casi constante en todo el mundo. Así es. Bien, creo que hemos pasado la hora, ¿no? Entonces, profe, hasta Taucusi pidió velar los 9 días. Interesante, Ernesto, y de broma en broma creo que es cierto, ¿no? Ezequiel Taucusi, líder de los israelitas del Nuevo Mundo. Interesante. Profe, ¿Alejandro Magno llegó a Sudamérica? No, Ernesto, pero según Pseudo Calístenes, Alejandro Magno llegó hasta la zona de Siberia. No es imposible, o en todo caso tenía noticias de Siberia, pero de América no. De América no. Entonces, no, ¿quién dice que llegó a Sudamérica? No. Profe, ¿cree que la Revolución Cubana fue el acontecimiento más trascendental de Latinoamérica del siglo XX? En todo caso, si Velasco hubiese consolidado su revolución, hubiera sido Velasco. Pero como no lo hizo, y sí Fidel Castro, no acontecimiento más trascendental. ¿Sabes por qué no? Porque Cuba no ha llegado a ser lo que debería ser. Si Cuba se hubiese convertido en un país bueno, algo así como Brasil, una potencia, yo creo que sí. Pero no, hoy Cuba, bueno, sabemos cómo está Cuba. Entonces, por ese motivo de cómo terminó Cuba o cómo está Cuba, no diría que la Revolución Cubana es el acontecimiento más trascendental del siglo XX. Me gustaría analizarlo fríamente cuál sería el acontecimiento más importante del siglo XX. Pero sí, uno de los más importantes. El más importante, no. De repente el cordobazo, ¿no? De Argentina. Interesante. Profe, ¿qué opinión le merece el estoicismo? Ah, claro, ahora se ve como una especie de moda, ¿no? He visto que muchos creadores de contenido hablan mucho del estoicismo, pero el estoicismo es como una conducta de vida, la famosa ataraxia, el famoso control de tus emociones. Yo particularmente he leído de los estoicos, el famoso, por aquí creo que tengo a Marco Aurelio y sus máximas, tendría que buscarlo. A Epicteto, me encantó la lectura de Epicteto. Ya. Acá está, mira, justo hablando de los estoicos. Este libro lo he leído incontables veces. Ahí está. Marco Aurelio fue un emperador. Ahí está Marco Aurelio. Fue un emperador estoico. Ese libro hay que leerlo varias veces. Yo le llamo el Salomón de los romanos. Pero no solamente Marco Aurelio fue estoico. Estoico es la persona que tiene que controlar sus impulsos. Diferente al epicuro, que busca el placer sensorial, ¿no? El hedonismo. No, el estoico busca